Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, como no puede ser de otra manera, después de haber vivido una de las semanas más terroríficas en los últimos 15, 20 años, o quizás no 20, porque semanas similares las vivimos en el primer lustro de este siglo, ¿no? Entre los fines del siglo pasado, años 95 en adelante, hasta el 2005 más o menos, en el que hubo una consecución de gobiernos de poco tiempo, de transición todos ellos, vivimos también situaciones espantosas, ¿sí? Esas situaciones como esta nos trajeron angustia, desolación, quebranto, frustración, ¿qué más le puedo decir? Dolor, muerte, ahora sangre, y también provoca en nosotros ira, indignación, rebeldía. Todo esto que nosotros sentimos en los tiempos que hemos vivido, ¿no? Le digo, me venía a la memoria todas las cosas que vemos, obviamente las circunstancias o las causas, digamos, aparentemente son diferentes de las que vivimos en los primeros años del 2000. Insisto en esta transición de gobiernos uno tras de otro, en donde la rebeldía del pueblo se manifestó en las calles, ¿sí? Y uno de los presidentes de los tantos destituidos o de los cortos gobiernos que había calificó a los rebeldes quiteños como los forajidos, quienes adoptaron ese nombre no con ira ni con molestia, sino más bien se identificaron con un orgullo de ser los forajidos, y salían frases y salían expresiones, ¿no? Decían que Quito pone y quita presidentes, como si eso fuera un orgullo, como si eso fuera algo que destacar, algo de bueno que destacar, ¿sí? Y digo, aquellas semanas, meses continuos que vivimos en los primeros años de este siglo y que hoy se vuelven a repetir y nos generan rebeldía, indignación, frustración, dolor, quebranto, espanto, pero ahora desde otra perspectiva, ¿no? Ahora con otras situaciones que jamás imaginamos podíamos haber estado expuestos nosotros, quienes fuimos considerados por años, por muchísimos años, como una isla de paz. ¿Por qué digo la diferencia? Porque ahora no podemos salir a las calles, todo lo contrario. Ahora tenemos que estar metidos en nuestras casas y ni aún ahí tenemos seguridad, porque hoy fuimos tomados por grupos de poder violento, ¿sí? Y ahí es cuando uno se pregunta, dice, ¿cómo poder luchar contra el enemigo de la gente, del pueblo? Porque no es que todos somos malos, no es que todos somos sicarios, no es que todos somos narcotraficantes, no es que todos estamos involucrados en algún GDO, como le llaman hoy, ¿no? Estos grupos de delincuencia organizada. No, yo creo que de los 18 millones de ecuatorianos, posiblemente 17.800.000 no lo somos, ¿no? Y somos el pueblo que está expuesto, y somos personas honradas, y somos personas que lo único que queremos es trabajar y vivir en paz, y somos personas solidarias, y somos gente buena. Yo creo que es así, a pesar de que sé que todos también de uno u otro modo estamos siendo contaminados, por ejemplo, por la corrupción, pero no por el narcotráfico, no por el sicariato, no por la violencia, no por la delincuencia. Y digo, esto nos lleva a nosotros a hacernos profundas reflexiones, claras reflexiones, tanto desde el ámbito espiritual cuanto desde el ámbito real, ¿no? Y aquí yo quiero mencionar una frase que viene bien, y que se dice que quienes olvidan la historia están tendientes a tropezar constantemente en el mismo error. Entonces siempre es necesario tener buena memoria para que los siguientes pasos que nosotros demos en la vida, como personas, como ciudadanos, como país, como ciudad, traten de enmendar los errores pasados, ¿sí? Así que en este sentido creo pertinente recordar los momentos de violencia que nos han limitado, que nos han asustado, que nos han impactado y que han terminado golpeándonos e hiriendo
nuestras vidas, nuestras economías principalmente, y por eso me permití hacer alusión a lo que se vivía y que también somos de una capacidad de tolerancia los ecuatorianos, ¿sí? Que digo que se vivía y se volvieron costumbre, ¿no? En esas épocas, por ejemplo, tumbar gobiernos, estar expuestos, que el pueblo se enfrente con las fuerzas del orden, que haya heridos, que haya muertos, etcétera, etcétera, y uno se acostumbra, como hoy, ¿ve? El día martes, quizás fue un día de espanto ante un supuesto asalto que hubo a un canal de televisión, que fue televisado, que fue transmitido en directo, y eso nos asustó, nos espantó, a pesar de que ya sabíamos que hay bandas y que secuestran y que extorsionan y que vacunan y que amenazan. Eso ya sabíamos, o sea, lo que vimos desde ahora en directo, ¿sí? Pero eso ya lo sabíamos, y seguíamos viviendo como seguimos viviendo. El miércoles hubo poco tráfico y jueves y viernes las cosas volvieron a la normalidad. ¿Qué significa esto? Que vamos normalizando estos estilos de vida que nos toca vivir, ¿sí? Pero por otro lado también soy consciente, digo, tampoco eso puede detener nuestra vida, o sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir exponiéndonos. Hoy sabemos que la vida está más expuesta que nunca, que es un desafío el levantarnos cada mañana y saber que volvemos en la noche. Yo sé que es así, pero tampoco nos podemos encerrar porque no tenemos las condiciones para encerrarnos, ¿sí? Si nos encerramos y no trabajamos, morimos de hambre, así de simple. No pagamos deudas y el día de mañana nos persiguen. Y frente a esto, digo, uno tiene que preguntarse, ¿no? Y disculpe si es que quizás usted considera que estoy saliéndome del aspecto espiritual. No, hay que partir de una realidad y no podemos cegarnos a las realidades. La pregunta es, otra de las preguntas es, ¿quién es el enemigo del pueblo? De estos que yo especulo y digo 17 millones y pico de ecuatorianos, que somos gente buena, que somos gente que queremos vivir y vivir en paz, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Pues claro, hoy parece estar claramente identificado, ¿sí? Es el sicariato, es la empresa del narcotráfico con sus brazos extendidos de violencia que se llama sicariato, que ha cogido un poco de gente, como vimos, digo, en el asalto del día martes que fue televisado, ¿sí? Niños, adolescentes de entre 15, 16 a 19, 20 años, niños, si usted pudo ver la cara en los videos, eran niños, y además eran niños que no tenían antecedentes penales, la mayoría de ellos, es decir, aparentemente fueron niños que fueron cogidos de última hora para que entren a un canal de televisión a hacer ¡bú!, porque no hicieron nada más, gracias a Dios. No mataron a nadie, no extorsionaron, no capturaron a nadie, no se llevaron cautivo a nadie, tampoco hicieron un manifiesto. Entonces entiendo yo que lo que entraron es hacer esto, hacer ¡bú!, a decir, aquí estamos presentes, ¿sí? Porque muchos de ellos se paseaban frente a las cámaras de televisión, no con pistolas, sí había armas de grueso calibre, sí había, pero la mayoría de ellos solo hacían así, ¿no? Entonces, digo, ellos hacen sentir su presencia, ¿no? Entonces, sí, ellos son nuestros enemigos. Es claramente identificado que el enemigo es el que ejerce la violencia, que el enemigo es el que amenaza, que el enemigo es el que lastima, es el que está jugando con la psicología del terror, del susto, del espanto, del miedo. Ahora uno va caminando y se para una moto ahí y uno piensa que le van a matar, ¿no? Y de pronto ha sido un Uber Eats que paró para dejar comida. Todos estamos viviendo con ese sobresalto, ¿no es cierto? Entonces, ¿está identificado el enemigo? Sí, está identificado el enemigo. Pero con los antecedentes que tenemos nosotros en la región, es decir, en los países de Latinoamérica, recordando la historia que no debemos olvidar y debemos contar a nuestras generaciones más jóvenes, yo me pregunto, digo, ¿quién es el enemigo? ¿El que esté en la cárcel, el que se fuga, el buscado, el más buscado? O a lo mejor el enemigo también es, ¿sí?, y a lo mejor hasta más peligroso, el que persigue, el que bajo una estructura de Estado no da posibilidades a ellos que encontraron una posibilidad en el sicariato, porque no tienen una posibilidad de estudio, no tienen una posibilidad de trabajo, de surgir, de crecer honestamente. ¿Quién es
el más peligroso de los enemigos que tiene la sociedad. Sí, las estructuras mediáticas que manipulan la información para darnos lo que quieren que nosotros sepamos y de ese modo polarizarnos. ¿Quién más es el enemigo del pueblo? Yo quiero comentarle, ahí punto aparte, yo quiero comentarle que este tipo de manifestaciones, de situaciones que las hemos vivido como país en los últimos 30 años y que las vivimos a veces de manera más evidente en ciertos momentos, como lo que estamos viviendo hoy, y que no es de hoy, ¿no? Hoy es de 5 o 6 años acá, desde que vimos que se mataban en las cárceles hace 3 años aproximadamente, algo que no sucedía en nuestras vidas, y vimos unas muertes espantosas. No quiero destacar porque parecería que estoy dejando que el morbo de la desinformación acapare mi mente, ¿no? Entonces, digo, todo lo que hoy estamos viviendo, tristemente ya ha sucedido antes. No ha sido una constante, no ha sido exclusivo de un sector, de una región, de un país, ha sido siempre. Porque la perversidad del ser humano, ¿sí?, que se dejó ganar por el cáncer del pecado, ha llevado más de una vez a este tipo de situaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, yo me permití revisar 3 profetas del Antiguo Testamento. No estamos hablando de rebeliones en Roma que eran opacadas con violencia, no, del Antiguo Testamento, de aproximadamente unos 800 años antes de Cristo. Hay 3 profetas que profetizan en el mismo periodo, de los mismos reyes, es decir, de los mismos gobiernos, si es que queremos traducir a nuestra actualidad, y ellos dan ciertas características, ellos muestran ciertos aspectos que si nosotros los revisamos, ¿sí?, parecerían que son titulares de prensa, ¿no? El profeta Isaías, el profeta Oseas y el profeta Miqueas, Isaías, Oseas y Miqueas, que en sus encabezados de sus profecías dicen la profecía de Isaías o la profecía de Oseas o la de Miqueas, que profetizaron en los tiempos y son los mismos tiempos, son los mismos reyes, es la misma época, son los mismos gobernantes. Entonces eso quiere decir que no es que uno de ellos se inventó, sino que era algo que sucedió, ¿sí? Y fue una sociedad, digo, que fue carcomida por el pecado, se apartaron de Dios y vivieron situaciones como las que nosotros hoy vivimos. Por ejemplo, en el libro de Oseas, si usted quiere, no le voy a dar la lectura, le voy a dar el resumen. En el capítulo 4 de Oseas, ¿sí?, dice, por ejemplo, cosas como esta, que hurtar, matar, destruir prevalecen y que se cometen continuamente homicidios y que hay contienda y confrontación entre los hombres. Eso dice Oseas en el capítulo 4, ¿sí? Y eso pues se identifica plenamente con lo que hemos vivido y con lo que estamos viviendo, ¿sí? Confrontación, muerte, odio, heridas, sangre, dolor, quebranto, espanto, angustia. Así lo dice Oseas en el capítulo 4. En Miqueas, que le pido a Esi que vayamos allá porque tengo 2 porciones del libro de Miqueas en el cual quiero basar o continuar basándola, esta porción de la palabra, y le pido por favor que preste mucha atención. En el capítulo 2 de Miqueas, un pequeño librito ahí entre Daniel y Mateo, donde están los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Son a veces 3, 4 paginitas, pero usted lo puede buscar. Por eso es importante aprenderse el índice de la Biblia para ubicar fácilmente los libros que no son comúnmente citados o que sirven de base para una predicación. En el libro de Miqueas, en el capítulo 2, ¿tenemos todos amén? ¿Sí? Siempre que hago la lectura, por favor, con reverencia y con atención a la debida palabra. En el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, dice así, Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así:
Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Sí? Miqueas da estos otros datos, Oseas da unos datos, ¿no? Dice que hurtar, matar, mentir es constante, que prevalecen. Oseas dice que hay una confrontación entre los seres humanos, dice que confrontación habla de discrepancia, de odio, ¿sí? Oseas dice que hay una contienda permanente entre los seres humanos, y Miqueas nos da un poquito la causa de esas situaciones que describe Oseas. Dice que el gran problema, ¿sí?, de mirar todas esas manifestaciones de confrontación, de odio, de muerte, de rivalidad, de mentira, ¿sí?, está por la maquinación, como dice el versículo 1 de Miqueas, por la maquinación, por las siniestras ideas, por la malicia, por la perversidad que tienen las personas que durante la noche, dice, están maquinando, y cuando amanece el día la ejecutan. Por personas, por grupos, por estructuras, ¿sí?, que dicen alguna situación y la ejecutan. Y dice que estas personas, estos grupos, son los grupos de poder. ¿A qué poder se refiere? Al poder de siempre, al poder económico y al poder político. Hermanos, con todo el amor del mundo, miren la historia de nuestro país, miren la historia de la humanidad y miren lo que corrobora la Biblia al respecto. Siempre las estructuras de poder económico han querido tomar las estructuras de poder político para hacer de las suyas y oprimir al pueblo. Eso dice la palabra, lo corrobora. Y la historia lo dice. No me voy a ir en contra de algo que todos lo conocemos y está al alcance de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad, ¿sí? Eso es lo que hacen. ¿Quién? Las estructuras de poder, quienes ostentan el poder. ¿Por qué cree que el poder político y económico, cuando está en el lugar que quiere estar, es decir, en el lugar en que puede ejecutar las iniquidades y maldades que maquinan todo el tiempo, ¿sí?, no se preocupan de lo que es algo tan obvio, tan lógico y que es tan usado en las campañas, ¿sí?, que dicen que se van a preocupar de los pobres? No les interesa que el pobre surja, no les interesa que el pueblo se eduque, no les interesa que un pastor les hable de historia, no les interesa, pues, a las estructuras de poder, porque mientras menos conocimiento tengan, sí, van a ser más fácilmente oprimidos, van a ser más fácilmente esclavizados. Mientras menos capacidad de reacción tengamos con entendimiento, con conocimiento, vamos a ser mucho más fácil esclavizados por los grupos de poder. Miqueas capítulo 7. Pastor, ¿usted vino a darnos un discurso político? No, es algo que todo mundo lo sabemos, lo vemos. El problema es que nos olvidamos. Miqueas capítulo 7 nos muestra, por un lado, el sentir de Dios frente a este tipo de situaciones que se vivían y que, digo, son muy semejantes a las que hemos vivido y estamos viviendo hoy en día. Y nos dice así, versículos del 1 al 7, Miqueas capítulo 7, versículos del 1 al 7. No conteste lo que le voy a hacer. Esta es una pregunta solo para dejarle una exhortación en su corazón, con todo amor, con todo respeto, ¿sí? No me conteste, no levante la mano, no diga nada. ¿Cuántos de nosotros hemos leído Miqueas? ¿Cuántos de nosotros hemos prestado atención a Miqueas? Dice así Miqueas capítulo 7, con atención y con reverencia a la palabra de Dios, versículos del 1 al 7. Comienza con el sentir de Dios, dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos.
Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Si esta porción no se cierra con el versículo 7, mi hermano, mi hermana, no hacemos nada. No tenemos para qué reunirnos, no tenemos para qué forjar esperanzas o expectativas de autoengaño, como se llamó la prédica que di el día, que salió el día jueves. ¿Sí? Gracias a Dios, toda la maldad y perversidad del hombre manifestada en los versículos anteriores llega a un punto en el que dice que nosotros vamos a esperar la salvación de Dios. Así me permití llamarle a esta prédica: yo esperaré al Dios de mi salvación. Yo esperaré al Dios de mi salvación. Pero antes de llegar allá y de dar alguna conclusión al respecto, miremos o desglosemos un poquito lo que dicen estos versículos, estos primeros 7 versículos de Miqueas, ¿no? Digo, al principio, el versículo 1, 2, es una expresión del sentir de Dios, en el que dice que su corazón, que su sentimiento, que el dolor que le embarga a Dios, dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. Está hablando de la circunstancia, figurativamente, comparativamente, haciendo una analogía, de cuando todo queda vacío, cuando todo queda desierto, ¿sí? Porque cuando se recogen los frutos y algo queda, luego viene la vendimia y arrasa con todo. Y todo es un sequedal, todo es vacío, todo vuelve a cero, ¿sí? La expectativa de los nuevos frutos está lejana, y así dice que se siente el corazón de Dios. Por eso él expresa, dice: ay de mí. El profeta está expresando el sentir de Dios. Dios está diciendo: pobre de mí, ¿cómo veo, no? En este caso a mi país, a Ecuador, que les entregué una tierra tan fructífera, prodigiosa, donde fluye leche y miel, porque tienen todos los frutos todo el año. Deposité millones de petróleo bajo su tierra, les he dado unos mares más que productivos. Todo lo que siembran cosechan en abundancia. Muchas de las especies de los animales pueden reproducirse en abundancia, y haber dado un país maravilloso, una tierra prodigiosa, para que hoy pueda mirar que todo está desértico, vacío, acabado. Es como cuando se quiere rebuscar entre la vendimia, es como que se quiere encontrar algo bueno y no hay nada bueno, porque todo, absolutamente todo, está consumido. Y habla también y dice: porque no hay rectitud. Oiga, cualquier parecido es pura coincidencia, porque los jueces juzgan por recompensa, porque hay coima, porque se maneja la justicia a su gusto. La justicia hoy son instrumentos de persecución, de venganza, de ira, de contienda. Se persigue al que quiere, y al que es parte de la estructura no se le persigue. El grande dice, refiriéndose al rico, no me estoy inventando, estoy desglosando los versículos. El grande dice, habla cualquier cosa, miente, engaña. Y ahí faltaba decir, y la prensa lo confirma. Les repito porque me quedan viendo mal. Versículo 3, para completar la maldad, con sus manos el príncipe, o sea, el gobernante significa en nuestros tiempos. El gobernante demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande, o sea, el que tiene el poder económico,
y el grande habla al antojo de su alma, dice lo que quiere, sentencia, juzga, acaba con la dignidad del resto, ¿sí? Y lo confirman. La mentira prevalece, decía Oseas. ¿Sí se da cuenta la condición que vivía ese pueblo, que es por poco idéntica a la que vivimos hoy? Se manipula la justicia, se abusa de la condición de poder, se inventan narrativas que posesionan en la mente de las personas y se confirma, porque esa es la única información que tenemos. Cuando tenemos acceso a otro tipo de información, esos otros medios son acabados, son señalados, son juzgados, se quiere hacer desaparecer, porque no quieren que nos enteremos de la otra cara de la medalla. Y cuando viene ese tipo de información, acaban con la dignidad de quien se permitió dar la información. La inseguridad y la desconfianza ha llegado a grados extremos. Por eso dice, no confíes ni de la que duerme contigo. No lo tome literal esta parte, por favor. Pero aquí vemos otro aspecto también que aparentemente, si no nos detenemos un poquito a pensar, podría pasar desapercibido. La una es que efectivamente dice que la inseguridad y la desconfianza han generado esta polarización de posiciones, ¿sí? En que lo único que tenemos hoy no tenemos criterios dispares, hoy no tenemos apreciaciones diferentes, hoy tenemos odio. El odio es el que maneja nuestras vidas, ¿sí? Y luego dice en el versículo 6, antes de llegar, gracias a Dios, al versículo 7, en el versículo 6 dice que hay conflicto en el núcleo más pequeño de la sociedad, que es la familia. Dicho de otro modo, lo que está diciendo la Biblia, ¿saben por qué tenemos el resultado que tenemos? De lo que se menciona antes, de lo que se dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2, de lo que se dice en Oseas capítulo 4. Toda esta situación terrible, espantosa, que nunca hubiéramos querido entenderla tan claro como la estamos entendiendo, porque la estamos viviendo. ¿Sabe por qué es? Porque se ha desintegrado la familia. Porque el hijo está contra el padre, la hija contra la madre. No es ninguna novedad que la nuera contra la suegra, ¿sí? Y los propios enemigos son los de su casa. ¿Qué dice este versículo? Este versículo se llama desintegración familiar. Y si al nivel del núcleo familiar que estamos, y deberíamos estar unidos en amor, en respeto, en consideración, en solidaridad, en apoyo, porque hasta genéticamente tenemos una identidad. Si el núcleo familiar está así, ¿qué espera que esté afuera? ¿Sabe qué pasa cuando el núcleo familiar se desintegra? ¿Sabe qué pasa afuera? Lo que estamos viviendo y lo que estamos mirando. ¿Qué esperanza tenemos? ¿De quién me cuido? ¿De cuál de los enemigos me cuido? ¿De los que tienen la fuerza de la violencia o de los que tienen el poder político? ¿De cuál de los dos enemigos me cuido? ¿Cuál es más peligroso? Cualquiera de los dos que gane, no quedamos librados. No quedamos librados. Por eso, yo esperaré al Dios de mi salvación. Es la única esperanza, es el único refugio. Yo entiendo, yo tuve la expectativa de que el día viernes, después de haber vivido una semana de angustia, de sobresalto, dije, de pronto el viernes va a venir mucha más concurrencia a clamar a Dios, a pedir a Dios, porque es el único. Ahora no hay respaldo ni seguridad en nada ni en nadie. Pero también entiendo que quizás el temor, el miedo, no choca nuestro horario de oración del día viernes, no choca con las disposiciones gubernamentales de toque de queda. Eso es a partir de las 11 de la noche. Aquí salimos a las 8, 8:05, 8:15 en el peor de los casos. Si yo pregunto hoy, digo, hermanos, ¿cuántos confiamos en Dios viendo una realidad terrible? Yo sé que voy a recibir un amén fuerte de todos ustedes. Permítame darle estas últimas recomendaciones como consecuencia obvia de lo que estamos viviendo y de lo que refleja la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca debemos aferrarnos a Dios,
vivir en obediencia y sujeción para estar al alcance de su misericordia. Le repito, hoy más que nunca debemos aferrarnos, no digo acogernos, aferrarnos a Dios y vivir en obediencia y en sujeción, porque no sabemos, hoy nuestras vidas no tienen un pronóstico, ¿no? Porque uno puede hacer planes de aquí a noviembre y no sabemos si llegamos. Más allá de que estamos viviendo también tiempos de plagas, tiempos de enfermedades sin diagnóstico y por lo tanto sin pronóstico médico, hay muchas enfermedades raras, hay una proliferación de plagas en distintas latitudes del país, del mundo. Aquí mismo decimos, ¿no? Dice, me cogió una gripe terrible, no era ni COVID, ni gripe, ni influenza, ni ¿qué también sería? Sí, son virus que van mutando, entiendo yo, en lo nada de conocimiento que tengo, y que afectan a las personas, y que a unos les cogen con las defensas altas porque somos positivos, porque confiamos en Dios, porque hacemos ejercicio, porque tenemos buena alimentación y nos golpea menos. Pero a una persona que está asustada, deprimida, con las defensas propias, con la propia inmunidad del cuerpo, le tumba. Con espanto me enteré en esta semana que una persona murió y dijeron, no sabemos si murió por COVID, no sabemos si murió por... Nuestra vida está tan expuesta que lo menos que podemos hacer es aferrarnos a Dios y vivir en obediencia, en sujeción. Porque si vivimos aquí, que nosotros vivamos para Cristo. Y si morimos, vayamos a Cristo, ¿no? No vaya a ser que morimos y vamos para el lado que jamás quisimos, que jamás pensamos, que jamás imaginamos y que despreciamos el sacrificio de Cristo Jesús, porque ese sacrificio es el que nos cambió de rumbo para tener una vida eterna en la presencia de Dios. Primer aspecto, nunca más como hoy tenemos que vivir aferrados a Dios en obediencia, en sujeción, procurando santidad. Con esto concluyo, dos o tres aspectos más. Hoy más que nunca debemos proponer al cristianismo como una opción de vida. Porque usted se dará cuenta hoy, ¿no? Hoy, espiritualmente hablando, tenemos dos opciones: o las tinieblas o la luz. El resultado de las tinieblas, evidente, no hay a dónde, ahí está. Usted sale de aquí, ahí en la calle está el resultado de las tinieblas. El resultado de la luz somos nosotros, colmados de misericordias, de favores, de bondad, colmados de la gracia de Dios, ¿sí? Con la seguridad de un día estar en su presencia y por la eternidad, sea que vivamos mucho tiempo, poco tiempo, no lo sabemos. Entonces, por favor, hoy más que nunca debemos proponer al cristianismo, ¿sí?, como una opción de vida. Porque los otros no han tenido la opción que usted y yo hemos tenido de conocer de Cristo Jesús, aparte de que yo sé que las oportunidades que nosotros hemos tenido, no todo mundo las tiene. Así que no se queje si alguna cosa mala le pasa. Los que hoy son del otro lado, los violentos, los sicarios, los muchachos que están expuestos a acogerse al único grupo que les dio opción, aunque sea malvado y perverso, pero es el único que les abrió las puertas. Hay que tratar de ser luz en el mundo. A eso nos mandó Dios y hoy creo que es necesario, más aún cuando estamos viviendo estas densas tinieblas. Tercera, hoy más que nunca, por favor, escuche, debemos congregarnos en la iglesia y reflejar a Cristo fuera de ella. Hoy la gente necesita saber afuera que hay Dios, que hay un Cristo, que hay salvación, que hay perdón, que hay cambio. Hoy más que nunca. Me decía, conversaba con un chico en esta semana, me decía, pastor, yo quiero servir a Dios. Le digo, hoy más que nunca necesitamos servir a Dios fuera de las cuatro paredes de la iglesia, hablando, compartiendo, mostrando, iluminando con nuestro testimonio. Y concluyo, cuarta,
Hoy más que nunca debemos pelear de rodillas por nuestras familias. A mí me espanta pensar el país que quedan para mis siguientes generaciones. Mis hermanos, es un tiempo difícil, duro, complicado, pero creo que es un tiempo en el que Dios mismo lo ha permitido para que nosotros como iglesia nos afirmemos en su camino y seamos útiles en este mundo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará